nos complace registrar la presencia en la ciudad de Riohacha y naturalmente en el departamento de La Guajira, la presencia de una de las personalidades más frescas de la política colombiana en la actualidad, de la cátedra, de la universidad. Les hablo de el doctor Sergio Fajardo Valderrama, muy conocido en el ámbito nacional. Ustedes recordarán que es un político, es un matemático, más que todo fundamentalmente ha sido un matemático, un científico, y se identifica más que todo como un profesor, pero se conoce nacionalmente más que todo por haber sido el gobernador de Antioquia hasta hace poco, hasta el 31 de diciembre del año 2015. Fue también alcalde de la ciudad de Medellín en el periodo 2004-2007. Recordemos que tanto en la posición como gobernador, así como alcalde, fue seleccionado como uno de los mejores alcaldes y gobernadores del país. Ha sido candidato a la vicepresidencia de la República en las elecciones presidenciales del año 2010. En Colombia es considerado por muchos sectores como una opción descombinada y descontaminante para la primera magistratura del país, como una opción para la próxima contienda. Él está aquí hoy en los estudios de Guajira Estéreo. Es un honor, un placer. Doctor Sergio Fajardo, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, Pepe, un gusto saludarles, Kelly, a todo el grupo de Guajira Estéreo. Pues me alegra estar acá, en este sitio tan lindo. Yo vuelvo y repito que no hay ninguna emisora en Colombia que tenga la vista que tiene Guajira Estéreo, y estoy muy satisfecho de estar acá con ustedes. Usted ha sido invitado para participar en un evento que se realizó aquí ayer en la ciudad de Riohacha, TDX. Muy bien. ¿Cómo se ha sentido? Lo vimos muy rodeado de afecto, de muchos amigos aquí en el departamento de La Guajira. ¿Cómo se siente usted que ha visitado esta sección del país en varias oportunidades? Muy bien, porque cuando uno tiene buenos amigos y tiene gente de calidad alrededor, con la que aprende, con la que disfruta, pues naturalmente se siente bien. Y para mí, venir acá, estar con los Mellos Romero, que fueron los organizadores del TDX, Reinventando La Guajira, y todo ese grupo de gente joven, inteligente, echada para adelante, cariñosa, transparente, que he conocido yo en La Guajira en todas mis visitas, pues me da mucha alegría, porque en contraposición con lo que muchas veces se habla de La Guajira desde fuera, la imagen que se tiene de La Guajira desde fuera, entonces encontrar acá la calidad de personas que hay y que he descubierto en todas estas visitas me permite refrescar el espíritu y decirle a la gente: en La Guajira está la gente que tiene la capacidad y la posibilidad de transformar esa Guajira que hoy, ante los ojos de gente de fuera, aparece como una Guajira gris en oposición a este sol tan lindo. Doctor Sergio Fajardo, usted en otras oportunidades ha expresado su afecto, su encanto por el departamento de La Guajira, pero ayer decía algo muy importante y oportuno, sobre todo que estamos a puertas de unas elecciones para gobernador de La Guajira. Decía que en este ambiente enrarecido, en esta imagen que se ha propalado sobre La Guajira, hay la necesidad imperiosa de recuperar la autoestima de los guajiros, y decía que hay que defender la dignidad de los guajiros. ¿Por qué no nos amplía un poco sus apreciaciones sobre el particular? Eso lo dije y lo digo, y tiene el siguiente sentido. La Guajira es un pueblo particular dentro de Colombia. Todos los departamentos tienen sus identidades, y La Guajira hace parte de la región Caribe, pero esta Guajira, en esta punta de Colombia, tiene una composición cultural muy diferente a otros departamentos del mismo Caribe, muy diferentes, lo que significa, por ejemplo, las comunidades indígenas, la comunidad guayú en la parte de la Alta Guajira, el vecindario con Venezuela, la historia, la relación de esta Guajira con el Caribe, con las islas del Caribe, con las islas holandesas, la relación con el centro. Está lejos de ese centro que es Bogotá, que es nuestra capital, que es andino, que mira el mundo desde una perspectiva muy diferente a la que se mira acá. Y por eso es muy importante, cuando estamos hablando de política, que se entienda el contexto de cada lugar. No puede haber una política uniforme en Colombia trazada desde un centro que no conoce las diferencias
y esas diferencias son riqueza, en adición a la riqueza que tiene La Guajira con la naturaleza y su historia. Entonces, esta Guajira responde, por supuesto, a una cantidad de contradicciones, cruces y búsqueda de identidad permanente. Siendo la más antigua, siempre parece jovencita. Me parece escuchar a Wilder Guerra hablándome de esa tensión permanente de La Guajira. Entonces, las sociedades son conducidas por las personas que nosotros escogemos para que lideren la sociedad. Y esos son los políticos. Yo no tendría que estar hoy aquí un viernes a esta hora, un noviembre 4, yo no tendría que estar aquí bajo condiciones naturales, porque yo soy un profesor, un científico, yo era un profesor en la Universidad de los Andes de matemáticas, en la Universidad Nacional, y mi proyecto no era un proyecto político, era el de un científico. Pero tomamos la decisión de participar en política cuando, fíjense ustedes, ya viejito, digo yo viejito, de 43 años, con un grupo de personas amigas en Medellín, dijimos, los políticos son quienes toman las decisiones más importantes de una sociedad, gústenos a nosotros, no nos guste, y a nosotros no nos gustaba las decisiones que tomaba, y nosotros permanentemente estábamos diciendo, hay que hacer esto. Pero cuando uno dice, un ciudadano, una organización dice, hay que hacer esto, ¿a quién le está diciendo que lo haga? Pues a esos políticos. Entonces nosotros nos planteamos el dilema, o participamos en política y nos atrevemos a cambiar las cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos y soñamos, o nos quedamos el resto del día de la vida lamentándonos de la política que no se hace, de lo que quisiéramos que se hiciera y otros no hacen. Todo esto tan largo, Pepe, para decir, es en la política donde se expresa las sociedades, las comunidades. A quienes escogemos nosotros para que nos lideren, les estamos entregando una responsabilidad muy grande, porque van a tomar las decisiones más importantes para nosotros. Y en La Guajira, la política le ha fallado, creo yo, y lo digo con el respeto de La Guajira, al pueblo guajiro. ¿Y por qué lo digo? Pues por las circunstancias que están viviendo. Y eso es injusto con este pueblo. Pero al mismo tiempo, entonces, se necesita una política que reconozca la riqueza de La Guajira. No va a ser un antioqueño el que viene aquí a decirles que tiene que hacerse La Guajira, no va a ser de Barranquilla, ni de Pasto, ni de Bucaramanga, ni de Bogotá. Es en La Guajira, con los guajiros, reconociendo su riqueza, reconociendo su comunidad, y a través de la política honrando a la tierra. Y eso significa recuperar la dignidad. Y cuando una sociedad se vea achacada, cuando pasan tantas cosas negativas, cuando no se encuentran respuestas, cuando esta Guajira, muchas veces tan lejos de ese centro, y ahora todo el mundo mirándola, pero no para hablar de la Guajira que ustedes quieren y que es la Guajira de su riqueza, sino de las falencias de lo que está ocurriendo acá, que ha sido negativo, pues pierde la autoestima. Y las sociedades, para poderse transformar, tienen que tener autoestima. Porque, igual como pasa con el periodismo, ustedes tienen que querer lo que hacen, ustedes tienen que sentirse orgullosos de esta emisora, de su pueblo guajiro, para transmitir esa transformación. Entonces, recuperar la dignidad y la autoestima es un proceso político, que quienes representen a la Guajira, y la Guajira ha sido representada en la cultura por un montón de expresiones, pero en la política, honren esta tierra, y la honren por su inteligencia, por su capacidad, por su decencia, y ese es el reto. Agradecemos a todas las emisoras que a esta hora se enlazan con Guajira Estéreo, en el sistema informativo más escuchado de la radio en esta sección del país. Estamos con el exalcalde y exgobernador del departamento de Antioquia, el matemático, el científico Sergio Fajardo Valderrama. Usted ayer, hablando de su experiencia y de la que nos contaba un resumen ahorita, al lanzarse a la arena política, hablaba de ese inconformismo con la clase dirigente de entonces en Antioquia, en Medellín, un poco parecido a lo que sucede aquí, y también se rebelaba contra ciertos preceptos. Hay un precepto en política que dice que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Usted, que ya tiene un largo trasegar en la política y que conoce la Guajira y que conoce la política en Colombia, ¿qué opina de esta apreciación traída al departamento de La Guajira? ¿Nos hemos merecido lo que hemos tenido? Esa es una frase muy dura. Es una frase muy dura porque quienes gobiernan fueron elegidos. Entonces uno dice, bueno, pues si lo eligieron, entonces asumen una responsabilidad con las personas que eligieron, porque nosotros sabemos, lo que decía anteriormente, los políticos, a nosotros, gústenos o no, toman las decisiones más importantes. Por ejemplo, ¿qué se invierte en educación? ¿Qué se invierte en un área o en otra área? ¿De qué manera se hacen las cosas? Eso lo deciden los políticos. Entonces, esa frase
es muy dura, porque dice, usted se equivoca eligiendo, tenga la certeza de que va a pagar las consecuencias. Entonces, yo no creo que los malos políticos sea lo que se merece una comunidad, pero sí es una obligación de cada comunidad de mirarse adentro y decir, ¿por qué una persona con estas condiciones puede llegar a tomar las decisiones por nosotros? Y pasan una cantidad de cosas, y ahí yo he sido muy crítico y soy muy crítico, porque yo creo que de la mano de la política, de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Entonces, la lucha contra la corrupción no es tener esto lleno de abogados aquí en las oficinas, sino vea cómo llegó esta persona al poder, qué pasó para conseguir los votos. Y en ese proceso de consecución de los votos, usted al mirarlo se va a dar cuenta qué pasa cuando llegue al poder. Por eso he dicho, todos los que pagan para llegar, llegan a robar. Un voto comprado es un robo asegurado. Entonces, si usted ve que ahí están haciendo una campaña política donde están ofreciendo plata por los votos, donde le están comprando líderes, donde hay una cantidad de plata moviéndose por todas partes que no queda registrada en lo que tiene que registrar cada campaña para presentar ante el Consejo Nacional Electoral, usted dice, esta gente tenga la certeza de que llega al poder y va a robar. Porque esa plata que está apareciendo ahí no es una plata gratuita, no es la plata de la bondad que se está repartiendo a las personas en épocas de elecciones, le pusieron precio a las personas. Ni tú, ni yo, ni nadie en La Guajira, ni nadie en ningún pedazo del territorio colombiano tiene precio como ser humano. Y esos que están comprando votos, que están llevando los votos para ganarse las elecciones, cuando llegan al poder van a robar, van a manejar mal la sociedad. Y ahí es donde está entonces la pregunta que nos tenemos que hacer. Tiene que ganarse una elección o en La Guajira, cuando estamos en La Guajira, y por eso hablo de La Guajira, esto igual lo digo en el departamento de Antioquia, no tiene ninguna diferencia. Hay que pagarle a una persona para que vote. Si eso es la relación, estamos perdidos, porque siempre habrá una parte oscura de la política que después en el poder se va a ver así. Yo por eso he dicho, y digo, y lo digo aquí con todo el orgullo y con la boca llena, como se dice, que significa con emoción. Nosotros hemos ganado las elecciones sin pagarle un peso a una sola persona. ¿Se puede ganar una elección en La Guajira sin pagarle un peso a una sola persona? Ese es el reto de esta sociedad. Ese es el reto de la sociedad guajira, de la sociedad colombiana. Y por eso insisto y soy tan reiterativo, es en la forma como se llega al poder donde se determina cómo van a ser las cosas. No conozco ningún político que hacen trampa para llegar, que pagan para llegar y después llegan al poder y son seres extraordinarios, transparentes, donde no se pierde un peso, que trabajan por las comunidades. Yo no lo conozco, a lo mejor existe, ojalá que existiera, pero no hay. Usted le manda un mensaje en esta mañana a la sociedad guajira, al electorado, no solo para estas elecciones del domingo, sino para siempre. ¿Cómo debe ser el comportamiento del electorado frente a sus candidatos? Usted que viene de la docencia, usted ha sido fundamentalmente un maestro, un docente apasionado por estas disciplinas, ha ejercido el periodismo, pero como usted lo notaba hace 17 años, decidió meterse en la arena política. Queremos agarrar escuela de usted, ok, agarren escuela a los líderes. ¿Cómo hacer para muchos líderes? ¿Qué tienen que hacer muchos líderes que no tienen esos respaldos políticos de las castas tradicionales? ¿Cómo se construye una propuesta, una estructura política para derrotar a la tradicional? Sí, señor. Pepe, le voy a contar una historia, siendo profesor, porque en nuestra sociedad muchas personas, yo creo que eso va cambiando, pero cuando le dicen a uno profesor, tratan de ponerlo de una categoría inferior. Les voy a contar una anécdota, ¿tengo tiempo? Sí, señor. Para que se diviertan. En Medellín, en mi tierra, yo viví en Bogotá mucho tiempo, yo estudié la carrera en Bogotá y era profesor allí, pero pues nunca dejé de ser antioqueño, ni de Medellín, ni de querer a mi ciudad, ni de querer el territorio como es natural, ¿cierto? Cuando empezamos la primera campaña me decían profesor bogotano. Estábamos en Medellín y me decían a mí profesor bogotano, y al contrincante le decían gerente paisa, como contraponiendo un profesor contra un gerente. Yo soy un profesor y soy orgulloso de ser profesor, pero nos consideran de una categoría inferior a los profesores. Y entonces yo había vivido en Bogotá mucho tiempo, porque yo me fui a estudiar allá y viví en Bogotá. De hecho, mi apellido Fajardo no es antioqueño,
y entonces decían que yo era bogotano para que no ganara las elecciones. Pero la gente, eso lo pongo como ejemplo, y tomo la pregunta que me hiciste, Pepe, porque la gente no es boba, ¿sí? A la gente le decían, pues ahí va, él es profesor y es bogotano, ¿y cómo creen que vaya a ser alcalde de Medellín un bogotano y además profesor, y aquí tenemos un gerente paisa, ¿cierto? Pero la gente no es tonta, la gente entiende, y aquí voy a la respuesta. Hay unas maquinarias muy potentes, tienen mucha plata, van a ir a comprar a una cantidad de personas, tienen una organización. ¿Y qué hacemos nosotros los que no pertenecemos a esas organizaciones, que no queremos pertenecer a esas organizaciones, que no queremos ni creemos en la compra del voto para que una persona vote por nosotros? ¿Cómo hacemos? Hay una fórmula muy sencilla, y es primero juntarse. Hay personas con esas condiciones. Una de las cosas más difíciles es encontrar a aquellas personas que estén dispuestas a liderar otra expresión. Pero yo le aseguro que usted en La Guajira, como en Medellín y en todas partes, unas personas se encuentran y se ponen a buscar personas con quienes puedan compartir, que estén insatisfechas con esa condición, Pepe, usted va a encontrar muchas personas. Entonces tiene que saber cómo convocarlas y decir, venga, nos vamos a encontrar. Pero esas reuniones que nosotros hacemos o que se hacen, ahí no hay nada para entregar. Es que estamos rompiendo precisamente con la política, donde usted se siente aquí y a usted le va a tocar esto, y si ganamos las elecciones a usted le toca esto, esto y esto, y le dije, estamos perdidos. Aquí no hay nada para entregar, sino unas ideas para luchar por ellas. Entonces lo que habitualmente les dicen, ese es un soñador, así no se puede, porque esa es la imagen. Eso es lo que siempre quieren mantener. No es que es imposible, no se puede. Si no es con ellos es imposible. Ese es el poder. Entonces eso paraliza a muchas personas. Pero siempre hay los líderes que dicen, vamos a juntarnos. Y no mire para los lados y diga, vamos a trabajar. ¿Qué hicimos nosotros? Y eso se puede hacer en cualquier lado. Pues vamos a contar directamente con las personas. Salimos a repartir unos volantes, salimos a caminar. Pero no es en una caminada entregando un volante que se cambia una sociedad, sino perseverar. Y no se asuste, y le dicen que ya ganaron estos, que usted está haciendo el ridículo, que no sé qué cosas, qué tonterías. Yo me acuerdo, de nosotros arrancamos, la primera encuesta donde apareció el nombre mío en Medellín fue 0% Fajardo. Y se burlaban de nosotros, y nosotros sigamos trabajando, vamos todos los días, vamos a seguir caminando, vamos a los lugares, y todo lo que estoy diciendo es persevere, manténgase firme en los principios y no se asuste. No se asuste por todo lo que le están diciendo al lado, sea respetuoso, usted no se convierta, usted no tiene que estar peleando con personas ni empezar a insultarse con el uno o el otro, sino manténgase firme en sus principios, en sus convicciones, pero eso sí, no descanse un solo minuto. Y obstáculos va a encontrar, y un día le van a decir, están perdidos, ustedes no avanzan, y pues ese día tiene que salir a trabajar más para lograrlo. Pero yo creo que se puede hacer las cosas, pues aquí estoy yo. Usted lo ha dicho, doctor Fajardo, los políticos son las personas que toman las decisiones más importantes que inciden en nosotros, en toda la sociedad. Usted sabe que en regiones como La Guajira, la política tiene una connotación muy negativa. ¿Cuál es el llamado? Hay mucha indiferencia frente a la actividad política. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la ciudadanía para que participe en política? Porque, como dijera alguien, si uno no se mete en política, la política termina metiéndose con uno. Así es. Y fíjense que yo estoy invitando a participar en política, que es una actividad que tiene la peor imagen de todas en nuestro país. Todas las encuestas en Colombia, cuando miran las instituciones, la favorabilidad de algún grupo social, ponen a los políticos en el fondo, a la parte de abajo la tabla, el Congreso, y es lo peor. Y nosotros diciendo, hay que entrar a la política. Nosotros nos atrevimos a entrar a un mundo que era el menos apetecido socialmente, porque decía, uy, político, horror. Pero lo que le estoy diciendo es en la política, esa frase que tú dices, es en la política donde vamos a dar la transformación. Entonces, se puede hacer una política distinta, donde no tengamos que avergonzarnos, donde nunca un familiar suyo tiene que mirar para el suelo porque su familiar fue un político, porque nosotros podamos mirar a cada persona a los ojos. Eso se puede hacer. Miren con mucho cuidado las personas que están en la política, que usted le pueda mirar los ojos. Nunca vaya a votar por una persona que le ofreció algo por su voto. Si le dice, te voy a dar tanto, por favor, no vote por esa persona. Puede ser que usted tenga que recibir esto, pero nunca jamás vaya a poner una X encima del rostro de un número de alguien que le dijo que le iba a dar X número de pesos o que le iba a entregar cierto tipo de cosas. Mírele a las personas, mírele los ojos, mírele las manos, mírele la espalda, escuche con atención, mire con quién está rodeada esa persona y elija.
Ahora, si no encuentra una, pues no vote por ninguna, ¿cierto? Pero hay que participar en política, porque si no, esto tenga la certeza de que nunca va a mejorar. Si lo dejamos en las manos de los mismos de siempre, nos va a dar lo mismo de siempre y no nos lo merecemos. Escucharlo a usted es escuchar el tema de educación muy recurrentemente. Tendría que ver el tema educativo en La Guajira y todo esto, esta imagen de la política que se ha dado, y la otra inquietud tiene que ver con el tema educativo. Usted ayer decía muy tajantemente que en una sociedad cambiará cuando la persona más importante de esta sociedad sean los profesores. Y decía también el doctor Fajardo ayer en una tertulia, si La Guajira no le apuesta a la educación, al capital humano, no habrá transformación. Queremos que nos amplíe su tesis sobre el particular. Gracias, porque pusieron mucha atención y muy bien a lo que yo dije, y eso lo creo profundamente, y por eso estoy aquí físicamente sentado en este lugar. Y tiene que ver con eso. De hecho, en la presentación yo citaba a un costeño cartagenero a quien yo admiro profundamente. Se llama Adolfo Meisel Roca. Uno de los valores humanos más representativos de la costa caribe. No tengo la menor duda. En este momento es integrante de la Junta del Banco de la República. Además, una persona que quiere su Caribe, que ha estudiado su Caribe. O sea, no está payaseando, ni diciendo tonterías, ni hablando de cualquier manera. Lo ha estudiado con toda la seriedad, con todo el rigor. Como les digo, es de la Junta Directiva del Banco de la República. Era el gerente del Banco de la República en Cartagena, como otro costeño que yo admiro muchos. Pero aquí, como Wilder Guerra, con él hablé por teléfono y dije, Wilder, voy para Riohacha, refréscame los temas de La Guajira, en fin, todo. Una de las mejores expresiones del pensamiento guajiro. No tengo la menor duda, de un hombre inteligente, decente. Es que esa mezcla es potente. Cuando usted se encuentra con una persona que es inteligente y es decente y que está comprometida, no puede no salir cosas buenas, y esa es una expresión. Pero lo que quiero decir es esto. Y Adolfo Meisel mira todas las variables del desarrollo de las sociedades, y él mira su Caribe colombiano y hace la clasificación de lo que ocurre en todo este Caribe con respecto a la educación que se tiene en el Caribe. Y el Caribe tiene unas condiciones de educación pobrísimas, y La Guajira está en el fondo de la tabla de la educación del Caribe y de Colombia. Y si usted no tiene la gente preparada porque la inteligencia la tenemos, la capacidad la tenemos, eso aquí se da silvestre, ese no es el problema de nosotros. Este no es una tierra de tontos ni de gente sin capacidad, estamos llenos de gente con capacidad, pero si esa capacidad no pasa por el proceso educativo que nos permite desarrollar esas capacidades, enfocarla en diferentes áreas, ampliar el espíritu para ser parte del mundo, pues entonces nunca se va a dar una transformación. Siempre van a estar sometidas, las personas que no tienen la educación van a estar sometidas por otras, o por los políticos que van a comprar, que no les interesa educar. ¿Cuál es el gran proyecto de educación de La Guajira? ¿Cuál es el reto que tiene esta sociedad para 5, 10, 15 años y decir, vamos a trabajar esto? Todos estos jóvenes, yo les digo, organicen ese proyecto, presénteslo a la sociedad. Pero si los guajiros no se educan, no puede ser que en el país de Colombia somos 32 departamentos y La Guajira está de 29, y hay departamentos donde las condiciones son muy diferentes, Guainía, Bichada, el Chocó, pero La Guajira está ahí, y no es por despreciar a los otros, tienen otras historias, pero es que La Guajira es un pueblo que no fue que lo descubrimos ayer y que apenas están bajando de los árboles. Aquí esta es una tierra de gente inteligente, capaz, y si no hay esa educación, no habrá transformación. ¿Y de cómo se hace la educación? Ese es un proyecto político. Son los políticos los que tienen que decidir cuánto adicional va para la educación. ¿Dónde están las maestras y los maestros de La Guajira? ¿Qué condiciones tienen las maestras y los maestros de La Guajira? En cada pueblo, ¿dónde están las maestras y los maestros? ¿Cómo está la situación de cada institución escolar? ¿Qué está pasando con la Universidad de La Guajira? La Universidad de La Guajira, yo he oído unos comentarios que me preocupan, no puedo pasar más allá de esto, pero la Universidad de La Guajira tendría que ser un gran motor del desarrollo de La Guajira. Hablo como antioqueño, gran motor del desarrollo de Antioquia, la Universidad de Antioquia. ¿Cuántas personas de aquí de La Guajira no han ido a estudiar a Medellín, a la Universidad de Antioquia? A Amílcar Acosta, para citar a un amigo que estudia allá. Y muchos guajiros han ido a Medellín a estudiar, a otras partes también han ido, pero a Medellín a estudiar, y muchos han ido a la Universidad de Antioquia. La universidad pública tiene que ser ese vehículo que se convierte en la escalera de movilidad social, que es la
primera interactuando, y la universidad le corresponde actuar con los colegios para hacer el trámite, para que puedan avanzar desde el colegio hacia la universidad, para ir mejorando las condiciones de las maestras, los maestros en cada institución. En fin, yo me puedo quedar aquí un día entero hablándoles sobre esto, pero el resumen es, si en La Guajira no le apuestan a la educación con toda la fuerza como proyecto de toda esta sociedad, todas las empresas que trabajan acá, las que están en todos los sectores de la minería, con las comunidades de acá, con los guajiros, con los indígenas, entender la naturaleza de la educación en las diferentes comunidades indígenas, todo eso se juntan, y yo les aseguro que aquí en 10 años están mandando cohetes para Marte. Pero si no se juntan y no le apuestan a la educación con la inteligencia que tienen, van a quedar, dentro de 10 años vamos a estar discutiendo exactamente lo mismo que se discute hoy. Nos complace que una personalidad como Sergio Fajardo Valderrama, aquí en los estudios de Guajira Estéreo, exalte ese potencial humano que tiene esta sección del país. Pasemos, si a usted le parece, doctor Fajardo, a otros temas. Un tema muy trillado, pero que siempre ocupará nuestra atención, sobre todo en esta coyuntura, como es el tema de la paz. Queremos conocer el concepto, la percepción que usted tiene sobre el proceso de paz como líder independiente. Sí, señor. Yo no tengo la menor duda de que una obligación de nosotros como sociedad en Colombia es pasar la página. A mí me gusta hablar con términos asociados con el tema educativo. Esta página de la violencia y la destrucción en Colombia está llena. A nosotros no nos cabe más. O sea, no hay nada más por descubrir en el capítulo de violencia y destrucción en Colombia. Esa página está totalmente llena y la tenemos que pasar. Y cuando uno pasa una página, viene una página en blanco y tenemos que escribir esa página que tiene que ser de las oportunidades y se escribe con la educación. Tenemos que ser capaces en Colombia nosotros, y ustedes que están acá en el día a día del periodismo, donde no sean los protagonistas de Colombia como ha sido por décadas, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales, corruptos. Siempre estamos hablando de personas asociadas con esas categorías, y que empecemos a hablar de maestras, maestros, de ciencia, de tecnología, de emprendimiento, de innovación, de cultura. Hay que cambiar de personajes. En esos personajes de la destrucción llevamos décadas todos hablando de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, corruptos, ilegales. Siempre estamos hablando de uno y no lo que nosotros tenemos como talento. Y ya para muchos esos son símbolos. Y se convierten entonces en símbolos y en más de una ocasión como referentes para ser parte de una sociedad. Y nosotros tenemos que pasar esta página, y eso pasa con este capítulo, con las FARC, es el más importante para pasar esa página de la violencia y la destrucción. Nosotros votamos por el sí, creo profundamente en darnos una oportunidad para vivir en una sociedad distinta. Ahora, se dieron las elecciones, se dio el plebiscito y ganó el no. Hay que respetarlos. En todo esto yo siempre he insistido, escucha al otro, no porque piense, eso es algo que tenemos que transformar en Colombia, y lo voy a decir de la manera más sencilla. Por el hecho de que que seamos diferentes, no tenemos que pasar a ser enemigos, porque pasamos enemigos, inmediatamente la violencia se convierte en una forma de relacionarnos, y eso es la destrucción. Entonces en Colombia tenemos que aprender a ser diferentes sin ser enemigos. Entonces, alguien dice que no está de acuerdo, yo no le digo que usted es un guerrerista que quiere acabar con esto, sino escuche por qué razón no está de acuerdo y tratemos de convencerlo. Yo creo profundamente en el tema de la paz, en el tema del acuerdo. Ganó el no, pues hay que escuchar qué pasó allí, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa con la responsabilidad que tiene el gobierno nacional de construir y de presentar un nuevo acuerdo, que escuche voces del no. Va a ser muy difícil, pero nos tiene que presentar, después de todo ese esfuerzo, nos tendrán que presentar un nuevo acuerdo. Y yo personalmente creo que si hay un nuevo acuerdo, pues tendrá que haber un nuevo plebiscito, porque si a nosotros nos preguntaron una vez y fuimos a votar con la abstención que hubo, con el resultado que hubo, pues no pueden hacer otro que recoja esto y decir, bueno, ahora ya lo hago por otro lado. No, para mí tiene que ser por otro plebiscito. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros los del sí, organizarnos, presentar las observaciones, convencer a las personas, explicarle a esta sociedad por qué hay que pasar esa página. Es que nos hemos quedado enredados discutiendo detalles de la página y no hemos mirado qué pasa si nosotros, en lugar de estar hablando de las FARC en los próximos 10 años, empezamos a apostarle a otras cosas. ¿Cómo podemos escribir esa nueva página? Ahora, esa nueva página que se vendría para escribir, no la podemos dejar escribir ni por los violentos ni por los corruptos, porque vuelven y nos escriben la misma página.
Y eso sí sería la vergüenza de nosotros en Colombia. Si vamos a escribir una nueva página, la vamos a escribir con otras manos, no con los que se han robado la riqueza de Colombia, porque además la violencia y la corrupción, ¿sabe quién paga la cuenta de la violencia y la corrupción? Los más pobres de Colombia, que son los que pagan la cuenta. Esto no fue de los ricos, esto es, los más pobres han pagado con sus oportunidades lo que ha costado la violencia y la corrupción en este país. Ya hemos hablado un poco sobre el futuro de Colombia. Hablemos ahora cómo se vislumbra el futuro de Sergio Fajardo Valderrama. Después de usted dedicarle varios años a la docencia, usted sigue siendo un maestro, un profesor, sigue siendo un periodista. Después de haber ocupado con éxito la alcaldía de Medellín, después de ocupar la gobernación del departamento de Antioquia, en que muchos sectores, muchas empresas serias lo clasificaron como un ejecutivo, como un gobernante exitoso, ¿cuál es el futuro? ¿Cuáles son sus aspiraciones para el inmediato futuro, doctor Sergio Fajardo? Pepe, voy a ir directo al grano. La posibilidad de participar como candidato presidencial en el 2018. Esa es una posibilidad alta. Después de la alcaldía de Medellín, yo participé en el contexto nacional, nos juntamos con Antanas Mocos y ahí fue cuando se construyó la que se llamó en su momento la Ola Verde. Esa Ola Verde avanzamos muchísimo. Se generó una movilización social en muchas partes de Colombia, muy emocionante, pero no fuimos capaces, nosotros en la Ola Verde, de tener una estructura y una organización que recogiera toda esa movilización y la convirtiera en una votación que nos permitiera ganar las elecciones. Llegamos a la segunda vuelta, pero no fuimos capaces de ganar. Entonces hay una serie de lecciones aprendidas, y esas lecciones aprendidas las incorporo yo a las decisiones que tenemos que tomar. Primero, y la parte más emocionante, en todas las partes de Colombia donde estuvimos, donde yo estuve trabajando con personas, hay grupos de personas que quieren estar en la política, de una manera diferente, y después, porque esto empezó en el 2008, después de 8 años, están allí, aquí en La Guajira y en todas partes de Colombia, que dicen, queremos participar. Entonces, yo he dicho, para que podamos participar, tenemos que cumplir 2 condiciones. La primera, tener la capacidad de organizar una estructura para hacer una campaña bien hecha. Eso significa no simplemente con la emoción, sino también con la organización. Los partidos políticos, en su manera, tienen organizaciones, tienen un platal para poner a funcionar esas organizaciones, y nosotros no tenemos platal, no tenemos plata, pero tenemos la riqueza de la convicción de tantas personas. Entonces, con la convicción, que es nuestra riqueza, el entusiasmo, esa idea, y así es que somos nosotros, podemos cambiar este mundo, vamos por ideales. A mí me dicen soñador, y le dije, no tenga la menor duda, si yo no fuera soñador, ni hubiera estudiado matemáticas, ni estaría aquí hoy en La Guajira hablando en Guajira Estéreo. Pero tenemos que tener una organización, y ese es un reto. Tenemos que conseguir unos recursos para poder organizar una buena estructura que nos permita llegar a muchas partes. Las redes sociales van a ser muy importantes en nuestra nueva campaña que viene para el 2018. Y la segunda, todo este trabajo que yo hablo aquí en primera persona, pues lo hago con un montón de personas, y yo soy un profesor, y cuando digo que soy un profesor, una de las cosas que nosotros los profesores más valoramos en la vida es qué pasa con nuestros estudiantes. Un orgullo de un profesor es ver cómo un estudiante pasa por el aula y después sigue avanzando, vuela y llega a tantas partes. Cuando uno dice, y a mí me saluda y me dice, yo fui alumno suyo, y yo lo veo volando, miren, en este momento que estoy hablando pasan por acá unas aves enfrente en el horizonte. Eso es lo que nosotros queremos de nuestros estudiantes. Traducido a la política es que todo este trabajo que nosotros hagamos sea una plataforma para que puedan continuar, que cuando uno no esté, quien ha liderado, donde hay tanta energía concentrada, que las personas que han estado creciendo, porque aquí vienen creciendo. O sea, que yo vine hace 8 años y eran unos muchachitos, y ahora siguen siendo muchachos, pero han pasado, se han formado, han estudiado, tienen experiencia, que puedan seguir creciendo, porque ahí está la gente. Esa es la escuela de política que nosotros hemos hecho para que puedan seguir creciendo. Esos son los retos. Entonces hay que pensar bien cómo poder construir esta candidatura. Y si somos capaces de cumplir ese par de condiciones, pues seguro que seré candidato presidencial, independiente. Hace 17 años independiente, y después de 17 años, después de haber pasado por el poder, independiente, para convertirnos en una expresión
que yo creo que tiene mucha gente en este país que dice: rompamos con toda esta gente, toda esta peleadera, insultos, toda esta corrupción que está montada dentro de todo eso, y nosotros somos una alternativa distinta. Doctor Fajardo, muchísimas gracias, ha sido un placer, un honor tenerlo aquí en los estudios de Guajira Estéreo. Pues el gusto ha sido mío, muchas gracias Kelia, Pepe, a todo el grupo de ustedes, me siento muy contento de estar acá. Cuiden a La Guajira, cuídenla. No será un antioqueño, no será un bogotano, no será un barranquillero quien viene aquí a decirle a La Guajira. Son ustedes los guajiros, con su riqueza, con su inteligencia y su capacidad para transformar la situación conflictiva que hoy tienen. No llegará de otro lado, pero sí tiene que llegar de acá. Y cuiden mucho La Guajira porque tienen la riqueza, pero es muy fácil botar la riqueza y recuperarla después de que se hace un daño. Es muy demorado, toma mucho tiempo y lo van a pagar muchas personas si se maneja mal la política en el departamento. Independientemente de su actividad política, La Guajira puede seguir contando con usted como un aliado para su desarrollo, teniendo en cuenta su experiencia en la administración pública. Sí, naturalmente que sí, porque yo quiero esto, porque yo me siento orgulloso de mi trabajo, porque mi vida ha sido para construir, porque soy un profesor y los profesores somos capaces de sacar lo mejor de los estudiantes, y en política un profesor saca lo mejor de las comunidades. Ese es el reto. Muy amable. Se ha dirigido a la opinión pública del departamento de La Guajira el exalcalde de Medellín y exgobernador del departamento de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama.